¿no? ¿Cuál sería el tema del día de hoy? ¿Quién se acuerda? La comunicación, ¿verdad, Jaime? Súper. Y sobre todo, no tanto la comunicación en sí, sino cómo es la comunicación para poder ser un buen líder. Porque la idea es comenzar a conocer cuáles son esas habilidades de liderazgo que debo ir desarrollando para poder justamente desarrollar más el liderazgo que quiero yo tener e influir con los demás. Voy a ir compartiendo la pantalla mientras les pido que también puedan ustedes escribir en el chat para poder saber desde dónde se conectan, qué es lo que saben de la clase de hoy, si han logrado o no han logrado practicar alguna de las sugerencias que les hemos estado dando en las clases, cómo les ha ido con la parte de oratoria, llegaron a hacer su discurso, algunos de repente todavía no lo han realizado. Yo los invito a que puedan justamente desarrollar ese discurso en un tema que ustedes sean expertos, un tema que les apasione, que les guste, y sobre todo definir por qué o por qué voy a hacer este tema, ¿no? Pensando siempre en mi audiencia, con el público a quien me voy a dirigir. Así que cuéntenme un poquito. Yo sé que a veces estamos con las cámaras apagadas, yo lo sé, pero igual hay que estar conectados con toda la información que estamos dando ahora, con todas las indicaciones que estamos haciendo para poder hacer algo mucho más dinámico. Ahí justamente Dora me comenta que llegó a ver el discurso del rey. Súper, esa es una de las tareas que tenían también para poder conocer cómo una persona supera sus limitaciones, ¿no? A veces nos quedamos con la limitación en la cabeza cuando nos hemos sentido frustrados, pero en este caso pues vemos que se superan. En realidad las limitaciones se superan y depende mucho de nosotros, de cuál es el punche o el esfuerzo que le pongamos para poder llegar a nuestras metas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, comunicación y liderazgo, me dice Lidia. A ver, por acá, debes comunicarte con el equipo de trabajo. Sí, vamos a desarrollar la parte de oratoria, ya la desarrollamos, ahora vamos a entrar en el tema de liderazgo. Y como dicen, vamos a enfocarnos en lo que viene a ser la comunicación. Voy a comenzar a compartir la clase de ahora, me avisan si se ve, por favor. ¿Lo estamos viendo? Yo creo que ya se está viendo, así que no hay problema, pero igual para corroborar. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces estamos ya conectados y vamos a introducir justamente este tema muy importante que es la comunicación en el liderazgo actual. Vamos a enfocarnos en cómo la comunicación puede llegar a generar la influencia que nosotros queremos tener con las demás personas y sobre todo cómo comunicar de una forma asertiva. Una de las características más importantes del líder es que sabe comunicarse de una forma adecuada con su equipo o con las personas con las cuales él quiere llegar a influenciar. Dentro de estos temas, hoy vamos a hablar de la comunicación, la próxima vamos a hablar acerca de la gestión de emociones, que también es sumamente importante para un líder. Y el tema 6 es cómo desarrollar mi plan de liderazgo autónomo. Es decir, para ser líder no es que yo de frente voy a ir y voy a influenciar sobre otra persona o voy a convencer a otra persona, sino que yo debo de armar mi plan de acción, todas las habilidades que necesito desarrollar, todos los recursos que necesito aprovechar para poder hacer y mejorar, por supuesto, mis competencias como líder y como orador. Algo que siempre les refuerzo es que la práctica hace al maestro. Y quisiera que me cuenten si han llegado a realizar alguna de estas actividades, aparte de que ya han visto la película del discurso del rey. Me imagino que también muchos de ustedes han podido hacer alguna de estas prácticas, así que cuéntenme qué prácticas han hecho en el chat, o si alguien quiere aprovechar y también contarnos a todos si ha realizado alguna de ellas, para que los demás también se inspiren y vean que debemos de tener siempre ese espacio para poder autocapacitarnos, autoinformarnos, automejorar, ¿no? A ver, cuéntenme en el chat, ahí los voy leyendo, si han realizado alguna de estas prácticas. Ya hemos tenido toda la semana prácticamente, ¿no? Donde hemos estado con todo el aprendizaje. Así que cuéntenme si lo han puesto en práctica, si todavía no lo han hecho, qué es lo que van a realizar más adelante.
porque es muy importante el tema de practicar. A ver, ¿alguien ha visto? Bueno, ya algunos vieron la película de Discurso del Rey, otros también de repente han visto alguna charla TED. Cuéntame por favor en el chat si han realizado alguna de estas acciones. A ver, quiero escucharlos porque es muy importante que ustedes también desarrollen estas habilidades de forma autónoma, que ustedes también comiencen a ponerse metas cortas para poder mejorar en sus habilidades de, ya sea en este caso de oratoria. Estas técnicas son para el tema de la oratoria. ¿Alguien que quiera compartir o colocar en el chat? Todavía no veo los comentarios, ahí estoy viendo recién. Has estado practicando frente al espejo, muy bien. Ha visto discursos y practicando la técnica de respiración. Perfecto, ahí por ahí se están animando algunos a escribir. Yo te invito a que también lo pongas como unas mini metas durante esta semana y bueno, de acá en adelante, hasta que comiences a mejorar toda la parte de la técnica de oratoria. Y sobre todo que no se olviden de realizar su discurso y que lo puedan subir, por favor, al link que les hemos compartido para que puedan subir ahí ese discurso. Sobre todo no es una tarea, digamos, calificada, pero sí es sumamente importante que ustedes lo realicen para que ustedes también tengan una práctica, ¿no? Y sobre todo que hagan con toda la información que hemos estado trabajando la semana pasada. Bien, ahí vayan colocando, por favor, qué es lo que han estado realizando y cómo les sirvió para comenzar a hablar acerca de lo que viene a ser la comunicación. Si queremos justamente hablar de oratoria y liderazgo, es muy importante también que ustedes participen, que se animen siempre a hablar, que se animen siempre a mostrar su forma de pensar, a mostrar su opinión. Es bien importante que ustedes también siempre estén buscando participar y oportunidades de poder hablar, comunicarnos, ¿no? Acá Javier nos cuenta que participó en una reunión de grupo de trabajo dando opiniones constructivas y puntos de vista según el tema a tratar. Excelente, Javier. Hay que buscar siempre la mínima oportunidad para poder reforzar y practicar el tema. Bien, hasta acá entonces vamos a cerrar todo el tema de la oratoria. Hemos visto ya tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, la forma de desarrollar un discurso, que también era sumamente importante, y sobre todo pensar e identificar en la audiencia. Vamos ahora a hablar acerca de un tema sumamente importante que viene a ser la comunicación en el liderazgo actual. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la clase de ahora? Es conocer los procesos claves de la comunicación. Vamos a conocer 3 elementos importantes de la comunicación, que viene a ser justamente la escucha activa o la escucha empática, la asertividad y el feedback. Y también vamos a detectar barreras de comunicación, que usualmente las tenemos, para poder saber cómo identificarlas y cómo poder detectarlas y combatirlas, por supuesto. Siempre tenemos barreras de comunicación y ahora justamente vamos a hablar acerca de eso. Primero, quiero que reconozcan a estos líderes. Cuéntenme en el chat si los conocen, si han visto alguno de ellos alguna vez, en alguna foto, algún video, o conocen acerca de estas personas que les estoy mostrando justamente ahorita en la pantalla. ¿Los conocen? ¿Consideran que son unos líderes? A ver, pónganme los nombres de las personas que ustedes están viendo ahorita en pantalla. ¿Quiénes son? ¿Los consideran un líder o no les consideran un líder? Cuéntenme. Ahí están identificando justamente a la Madre Teresa, al Papa Francisco, Hitler. A ver, cuéntenme, ¿qué más? Hugo Chávez. Bien. Hay diferentes percepciones, ¿verdad? Hay diferentes percepciones acerca del liderazgo. Hay liderazgos que son de repente mucho más humanos, liderazgos más relacionados a cuidar del otro, ¿no? Son más espiritualistas. Hay otros liderazgos un poco más relacionados a resultados, como por ejemplo Steve Jobs, ¿no? Que era más enfocado en números, en resultados, no era tan enfocado en personas, pero aún así ha tenido gran influencia, ¿no? Y de repente, tanto Hitler como Hugo Chávez han tenido de repente unos pensamientos un poco más radicales. Sin embargo, también se les puede considerar líderes porque han tenido cierta influencia en los demás. Y algo en común que han tenido ellos es que han podido o han sabido cómo comunicarse de una buena manera, de una forma, digamos, que han mostrado sus opiniones,
han podido influenciar la idea en los demás. Por ejemplo, Steve Jobs también, cuando tenía su equipo, él hablaba mucho del propósito de la marca, ¿no? El propósito de lo que viene a ser en ese momento Apple. Entonces, él se enfocaba y influenciaba a los demás según lo que él creía y compartía su forma de pensar, su forma de ver visionaria hacia los demás. Y ahí también los invito a, ¿cómo es tu poder de influencia? ¿O cómo sería tu liderazgo y tu comunicación tú ahorita desde donde tú estás? ¿Tienes que ser necesariamente un jefe para ser líder? No necesariamente. Tú puedes ser líder desde la posición en la que estás. Así sea una posición de repente que recién estás entrando, recién estás empezando en algún lugar, o recién estás empezando los estudios desde el colegio, desde la universidad, desde el instituto, ya puedes tener una idea de cómo es tu liderazgo, cuál es tu estilo de liderazgo, cómo te comunicas con los demás, cómo influyes en los demás. Yo te invito a que te autoanalices y comiences a identificar, ok, ¿qué es lo que cómo soy yo como líder y cómo es mi comunicación con las demás personas? ¿Estoy siendo claro, estoy siendo directo, estoy siendo de repente un convencedor, estoy siendo influyente? O tal vez me falta desarrollar esa competencia. Entonces ahora vamos a identificar cómo es que la comunicación logra influir a los demás, pero primero hay que identificar cómo es que nosotros nos estamos comunicando con el resto. Bien, hasta acá hemos puesto unos líderes conocidos, unos líderes que usualmente se han comunicado de una forma en que han podido influenciar sobre otras personas, algunos de repente con un fin distinto, creo que casi todos ha sido con un fin distinto. Entonces, hay que ver que los líderes pueden influenciar, ¿no? De forma positiva, de forma de repente no muy positiva, pero siempre ha habido esa capacidad de influenciar. Y detrás de toda esa influencia está todo lo que viene a ser la comunicación. Es decir, cómo me comunico yo con las personas y cómo logro que esas personas puedan ser influenciadas por mi forma de pensar, por mis ideas, por lo que yo creo que es mi visión. Entonces, ahora voy a colocar acá, también te pueden influir negativamente, ¿cierto? Voy a colocar aquí dos personajes que han sido líderes en Perú, ¿no? O son líderes en Perú. Y sobre todo, no sé si alguno de ustedes los conoce, de repente por ahí sí a Gareca, ¿no? Que es más conocido en otros países. Pero en ese momento, por ejemplo, Gareca ha sido, o fue, ¿no? El técnico de la selección, digamos. Y él ha sido un gran líder en sus momentos, ¿no? Ha estado un regular de años acá ayudando con los de la selección y él ha llegado a tener un cambio, generar un cambio en la selección peruana. Así que aún, como dice Elena, aún nos duele, sí, un poquito. Pero a lo que voy o a lo que vamos es cómo una persona puede influenciar tanto en el equipo, cómo esa persona puede lograr que las personas cambien para bien, ¿no? O cómo puede esa persona generar que ese equipo pueda jugar en equipo. Él desarrolló y vio las habilidades de cada uno de los jugadores y trató de sacar el mayor potencial de ellos. Eso es lo que viene a ser un líder y también su comunicación. Probablemente su comunicación haya sido más directa, de repente ha tenido una comunicación distinta por cada uno de los jugadores, ¿no? Y ha tenido una buena acogida, digamos, con lo que viene a ser los equipos y también, por supuesto, con el país, ¿no? El país se enganchó mucho con él y era una persona referente, ¿no? Y tenía muy buena aceptación por parte de lo que él decía, lo que él opinaba, lo que creía. Igual Gastón, no sé si conocen a Gastón Acurio, ahí pueden buscarlo también en Google, un poquito los que son de otro país. Él ha sido un líder, pero un líder también desde una forma distinta. Ha sido influyente, sí. Él lo que hizo fue valorar, digamos, los potajes peruanos, ¿no? La comida peruana. Y lo que hizo fue hacerle conocer al mundo la comida peruana, ¿no? Usualmente la comida peruana pues no era muy conocida, no era muy valorada tal vez, y él lo que hizo fue esa visión que él tenía, esa pasión que tenía por la comida, la mostró al mundo, ¿no? Comenzó desde cero, digamos, ¿no? Empezando como chef, ¿no? Y ahora es dueño de varios restaurantes, incluso fuera de Perú.
Entonces, su comunicación, ¿no? Él cómo mostraba la pasión que tenía por la comida y eso también generaba mucha influencia. Y como dice Jaime, tuvieron mucha asertividad. Y sobre todo que lo comunicaban con pasión, lo comunicaban con tratar de influir en las personas y sobre todo que su visión o lo que ellos pensaban es lo que tratan de influenciar en los demás. No influyo yo en la forma como piensan los demás, sino que los convenzo en que ellos piensen muy parecido a mí como líder, ¿no? Trato de que ellos piensen muy parecido con mi propósito, les contagio con mi propósito, ¿no? Es muy interesante conocer cuáles son las características del liderazgo que te ayudan a que puedas ser un gran líder. Y entre ellos es justamente la comunicación. Bien, entonces, ¿qué viene a ser o cuál viene a ser el objetivo de un líder? A ver, cuéntenme ahí en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo del líder? ¿El objetivo del líder es dirigir necesariamente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Será una persona que ordena lo que hay que hacer necesariamente? ¿Esa es su forma de dirigir? ¿O será una persona que por su propio rango de jefe o de director, ¿no? Es la única persona que puede influenciar o que puede hacer liderazgo? ¿Qué opinan? Vamos a quitar un poquito las etiquetas de ser un líder. A veces pensamos que solamente los líderes pueden ser los jefes o las personas que tienen la potestad de poder influenciar en los demás por alguna jerarquía. Y a veces pensamos que siendo parte del equipo no podemos ser líderes. Pues en realidad la idea es que tú desde la posición en la que estás puedes ser un gran líder, puedes ser una persona, un mentor, una persona que orienta a otras personas. Desde la casa, desde el hogar, desde la familia, tú puedes ser una persona influenciable. No importa el rango en el que estés, sino más bien cuál es tu rol, qué es lo que tú quieres lograr con las otras personas, cuáles son los resultados que quieres lograr, cómo lo vas a transmitir, cómo vas a hacer que las personas se convenzan de lo que tú piensas y también convencerlos a ellos. Es muy importante por eso la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación no solamente es lo que yo digo, sino también es cómo yo escucho a las personas, cómo las comprendo y cómo a través de la escucha puedo lograr a que ellos me puedan hacerme de alguna forma caso, puedan respetarme, puedan también a la vez ser influenciados por lo que yo opino, por lo que yo digo. Por ahí también leía en el chat que me decían, tienen la capacidad de motivar, por supuesto, ¿no? A un equipo, qué fácil es a veces ser equipos o tener un equipo que todo lo hace bien y ya está, y todo sale bien porque están sumamente con buenos resultados, ¿no? Pero el verdadero líder usualmente está y acompaña al equipo cuando sus resultados de repente no están tan bien al inicio, ¿no? Y se encarga de justamente potenciarlos y animarlos, motivarlos, retarlos también, ¿no? Y algo muy importante es la forma en cómo lo va a decir. La comunicación es básica, es el primer paso, es como es como ¿cómo podría decir? Los ladrillos de la casa, la comunicación, porque va a ayudar a que las otras personas puedan lograr y captar lo que tú necesitas, lo que ellos necesitan, puede lograr captar que ellos también se sientan bien contigo, ¿no? Porque un líder también se debe sentir, perdón, los que siguen al líder se deben sentir agradables, contentos, felices, orgullosos, satisfechos con lo que hace, dice el líder, ¿no? Tiene que haber una coherencia, como por ahí decía también. Y algo importante que por ahí lo dijo José Luis, me parece también sumamente importante, es que lideran con el ejemplo. Nosotros no podemos pretender que alguien nos siga en algo si no lideramos con el ejemplo y no empezamos por uno mismo. Y es por eso que ustedes, queriendo ser líderes también, ir formándose en esta experiencia de liderazgo, es que están llevando justamente estos cursos que nos ayudan a poder entender desde dónde yo empiezo a ser líder. Yo empiezo a ser líder justamente desde cómo me comunico y cómo transmito lo que yo quiero mencionar o decir. Entonces, acá, estas son las características o competencias más relevantes de lo que viene a ser un líder.
Si yo quiero ser un líder, debo reconocer estas, hay muchas más competencias. Acá les he colocado justamente las más relevantes o las más importantes que ustedes deben tener en cuenta para ejercer su liderazgo. Orientación a resultados. Todo líder tiene una meta. Todo líder está buscando generar un resultado. Si no, ¿cómo decimos que es un buen líder si su equipo de repente no logra el resultado que se espera? Un líder tiene siempre objetivos, quiere buscar los resultados, ¿no? Pueden ser resultados tanto numéricos como resultados de repente cualitativos, ¿no? Que son desde otra perspectiva. Dos, como bien dijeron muchos de ustedes, es la motivación. Cómo saber motivar equipos, cómo motivarnos sobre todo a nosotros mismos. Si tú eres líder y no sabes o no tienes cómo de repente motivarte o automotivarte, menos vas a poder motivar a otra persona. Por eso que la primera persona con la cual tú tienes que motivar es a ti mismo. Y no dejar que de repente desmotivado puedas tú influenciar en otras personas porque no lo vas a lograr. Tienes que tener una automotivación constante también. Y sí, a veces hay caídas, a todos nos pasa, pero también es bueno saber salir de esas caídas y seguir. Algo también importante es la toma de decisiones. Cuando un líder toma decisiones, ayuda también a involucrar a su equipo en esa decisión. Pero no toma la decisión solo. El líder pregunta a su equipo, conversa, hace la escucha activa, comienza a identificar qué es lo que el equipo necesita y en base a eso toma decisiones. Si tú eres un líder y tomas decisiones solamente con tu propia visión, sin escuchar la forma de pensar de otras personas o la opinión de tu equipo, la decisión que vas a tomar va a ser una decisión que no va a reflejar lo que realmente tu equipo quiere, ¿no? Y tu equipo como que se va a sentir desmotivado. Algo importante también es el coaching efectivo, es decir, poder generar en las personas un crecimiento, un desarrollo, dándole feedback, buscar la forma en poder ayudarlos en lo que se realiza, ¿no? O en lo que necesitan. Y algo muy importante es la confianza. La confianza también es básica para desarrollar un buen liderazgo. También, no sé si les ha pasado que están en una situación y que todo está marchando bien, que estás orientado con tu equipo, tienes buena influencia con tu equipo también está contento y de pronto cambia algo, ¿no? Puede haber algún contexto que hace que la situación cambie y eso también es importante que un líder sepa cómo adaptarse al cambio, cómo adaptarse a la situación nuevamente para que pueda reorientar a su equipo y reorganizar a su equipo ante el nuevo contexto. Y por supuesto el trabajo en equipo. El líder no es que se queda mirando y que el equipo trabaje, sino que también el líder se involucra en el trabajo del equipo y enseña a su equipo a trabajar en conjunto. Y el último, pero no menos importante, para mí incluso podría atreverme a decir que es el más importante, es el compromiso. El compromiso, ya sea con el resultado, el compromiso con el equipo, que el compromiso con uno mismo como líder. Porque el líder no se queda con lo que ya sabe, con lo que ya conoce, sino que el líder también tiene el compromiso de seguir buscando cómo mejorar. Hasta acá, algunas de estas características, ¿cuál creen ustedes ahorita como líderes? ¿Cuál de estas características la tienen todavía o la tienen, digamos, desarrollada? ¿Cuáles son esas, de todas las que ustedes han visto ahorita acá, cuál es la que más consideran que ustedes ya tienen desarrollada o es la que más consideran de que está siendo más efectivo con ustedes? Por ejemplo, yo les voy a contar un poco de mí. Yo, a ver, si me pongo a analizar en estas características, yo creo que la que más tengo desarrollada es coaching efectivo de todas maneras y la adaptación al cambio. Esas con las que yo considero que son las que de repente, no es que no tenga las demás, sino que esas de ahí son las que más resaltan en mí, las que más me involucran y las que creo que hago mejor. Yo los invito a que también, aparte de ponerlo en el chat, recuerden que les pedí también que tengan siempre a la mano un cuaderno, porque en este cuaderno ustedes van a ir desarrollando un cuaderno, una hoja, un lapicero también, y ustedes vayan escribiendo en su cuaderno también.
De estas 8 características, ¿cuáles son las que más resaltan, las que más les describen a ustedes? Y por otro lado, también les voy a pedir que pongan al costado de su cuaderno, al costado de lo que están escribiendo, cuáles son las que les gustaría desarrollar. ¿Cuáles son las que de repente ahorita no están tan involucrados, ¿no? De repente todavía les falta reforzar alguna de estas competencias. El líder conoce cuáles son sus soles, o mejor dicho, cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras. El líder no siempre está sesgado en lo mejor que tiene, sino también el líder está consciente de qué es lo que se debe mejorar. Y si tú quieres llegar a tener un buen liderazgo, hay que saber qué es lo que debes de mejorar, cuáles son tus oportunidades de mejora, qué es lo que tú quisieras desarrollar. Por ejemplo, a mí me gustaría desarrollar más la toma de decisiones. Si bien es cierto, escucho a los demás, pero a veces tiendo a volver a escuchar y me demoro mucho pensando en tomar la decisión. Por ejemplo, el coaching efectivo, por ahí me están preguntando, el coaching efectivo es cómo tú desarrollas a las demás personas, cómo tú trabajas en esas personas para poder orientarlos, para poder darles feedback, para poder motivarlos también de alguna forma a que hagan sus acciones. Bien, eso de ahí es una tarea sumamente importante para ustedes en que puedan identificar todo lo que ustedes creen que ya tienen como característica principal y cuáles son las que necesitan desarrollar. ¿Por qué? Porque esta información ustedes la van a trabajar en la última clase también, bueno, la van a ir trabajando en todas las clases, pero en la última clase van a armar su plan de acción. Y es muy importante que ustedes tengan en mente cuáles son mis fortalezas, o lo que más conozco, lo que más sé, y qué es lo que yo quiero desarrollar. Eso es importantísimo en un líder. Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de la comunicación en el liderazgo actual. Y cuando hablamos de la comunicación, creo que también en una de las clases de la semana pasada hablamos de cuál era el proceso de comunicación, ¿no? Cómo es realmente una comunicación eficaz, ¿no? No solamente dar información, sino también buscar que el receptor nos dé una respuesta. Y cuando el receptor nos daba una respuesta, ya estábamos hablando justamente de comunicación. Si yo solamente hablo algo sin esperar que el receptor me responda, es información. Pero si el receptor, yo busco que el receptor me responda, le pregunto, interactúo con el receptor, ya estamos hablando acerca de lo que viene a ser comunicación. ¿Y por qué es importante? Porque a veces las personas se confunden y piensan que comunicar es decir algo o dar información, y no nos damos cuenta que realmente una comunicación siempre es preguntar, escuchar al receptor, ¿no? Ya sea preguntar o escuchar o recibir una respuesta del receptor. Y asegurar que esa respuesta también sea entendida por mí, ¿no? Muy bien, como dicen por ahí, una cosa es hablar y otra es comunicar. Una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Y a veces pasa eso, ¿no? Que decimos algo, ya sea a nuestros hijos de repente, o ya sea de repente a algún compañero, le digo algo, yo ya cumplí porque yo ya le dije algo. Pero realmente una comunicación es cuando yo recibo el mensaje de la persona que ha recibido mi mensaje, del receptor. Así me puedo comunicar mucho más efectivamente. Ahora vamos a hablar acerca de lo que viene a ser las habilidades de comunicación. Hay diferentes o 3 tipos de comunicación. Está la comunicación asertiva, que es la que siempre hablamos de que es la más adecuada, y les voy a contar por qué. Tenemos una forma de comunicación pasiva o pasivo, y tenemos una comunicación agresiva. No es que es verbalmente agresivo. Por ejemplo, ¿no les ha pasado, y acá me pueden poner en el chat si sí o no? Por ejemplo, ¿les ha pasado que se han quedado pensando en lo que deberían haber dicho o hecho y no lo dijiste o no lo hiciste, ya sea por vergüenza, ya sea porque no quisiste generar alguna discordia, lo dijiste o te quedaste callada por evitar algún malentendido, o a veces hasta hay gente que se queda callada porque no quiere entrar en ninguna discusión, no quiere entrar en nada, ¿no? Se quedan callados, prefieren
quedarse callados, por más de que luego están pensando, pucha, he debido decir esto, he debido de repente decir que no, porque yo no quería hacerlo, ¿no? A veces nos silenciamos a nosotros mismos, ¿no? A veces también es importante saber también decir no, ¿no? Cuando algo no te parece, cuando algo no quieres, pero a veces por miedo, por vergüenza o por alguna otra emoción, nos quedamos callados. Y por otro lado, ahí tenemos el otro lado de la moneda, es la comunicación agresiva o agresiva, ¿no? ¿Alguna vez has dicho algo y luego te has sentido mal porque piensas que te excediste? A veces nos arrepentimos de haber reaccionado así, o de repente nos arrepentimos de haber dicho algo y nos quedamos con la sensación de que nos excedimos. A veces muy bien, como dice Jaime, por la cólera, la ira, frustración que a veces sentimos y alzamos la voz, decimos algo de repente un poco ofensivo, ¿no? O estamos a la defensiva, como dice Eliana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tanto la comunicación pasiva como la comunicación agresiva no está siendo efectiva, no está siendo una forma adecuada. ¿Por qué? Porque por un lado estamos haciéndonos daño nosotros mismos y por el otro lado estamos haciendo o podemos hacer daño a otra persona. Y como dice Eliana, son extremos que nunca queremos, que no nos ayudan, que no generan de repente una forma saludable de comunicarnos. Y si seguimos tanto en la agresividad, en la comunicación agresiva o en la comunicación pasiva, no vamos a poder desarrollar un buen liderazgo. Ahora, lo primero es reconocer. Mi comunicación, ¿cómo es? Es usualmente o la mayoría de veces pasiva, o mi comunicación la mayoría de veces es agresiva. A veces pasa que no somos conscientes de eso. Ahora, ¿cómo es una comunicación asertiva? Es justamente expresar lo que tú realmente quieres, tus opiniones, tu forma de pensar, tus ideas, ¿no? Tus necesidades, sin dejar o de tomar en cuenta las tuyas propias ni tampoco los derechos de la otra persona. Suena fácil, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Pero hay que tener todos los recursos de saber cómo hacerlo y sobre todo practicarlo. A veces pasa que tenemos una comunicación pasiva con ciertas personas y tenemos una comunicación agresiva con otras personas y una comunicación asertiva con otras personas, ¿no? De repente con los hijos somos de una forma, de repente con los jefes somos de una forma, con las amigas de repente no sé, del deporte soy de una forma. Ahora, ¿qué es lo ideal? Es que seamos de alguna forma asertivos en todos los contextos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de tener un liderazgo. El liderazgo, o uno no es líder solamente en el trabajo, uno no es líder solamente en la casa, o uno no es líder en el barrio, en el lugar con los amigos. Un verdadero líder es líder en su 360, es decir, es líder también en todos lados. Tienes que ser coherente con tu forma de ser, ¿no? No podemos ser líderes en la escuela, pero de repente en la casa no. No tiene mucho sentido. No hay que haber una coherencia con tu forma de liderar. Por eso es que es bueno ir practicando la asertividad, saber qué decir, en qué momento, a quién, cómo lo digo, cómo uso palabras que no sean hirientes o cómo uso palabras que puedan generar mejor forma de comunicarme, ¿no? Ahí Jaime me pregunta cómo contrarrestamos una comunicación agresiva. En realidad, lo que no debemos hacer es nosotros también responder agresivamente. Cuando tienes una comunicación agresiva o alguien te está haciendo una comunicación agresiva, la mejor forma de equilibrar la balanza es ser asertivo. Puedes de repente en un momento escuchar a la persona y una vez que la persona ya te haya hablado, tú con mucha asertividad, con mucho equilibrio, le puedes responder. Lo que debes evitar es o tú también dar una comunicación agresiva o dar, mejor dicho, una comunicación pasiva. Hay que siempre buscar la asertividad que viene a ser el equilibrio de esas dos. Hasta acá, alguna duda, alguna pregunta. En realidad la comunicación también por ahí voy a buscar algún material que les ayude
a poder profundizar un poco más las técnicas de cómo llegar a una buena asertividad. Pero vamos a seguir conociendo un poco más de esta forma de poder comunicarnos. Antes de comunicarnos, hay que conocer mucho acerca de las barreras de comunicación, que también pueden estar influenciando en cómo yo me estoy comunicando con los demás. Lo que tenemos que siempre saber es, a la hora de comunicarnos y poder identificar las barreras, es qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y a quién se lo digo. ¿Qué características tienen esas personas que yo voy a decirle algo y considerarlas para tener una comunicación efectiva? Voy a comenzar a compartir, ahí me avisan si se logra ver o escuchar, perdón. A ver. ¿Alguno de ustedes ha jugado boliche? Cuéntenme en el chat. ¿Saben lo que es jugar boliche? O los bolos, también acá le decimos. Pues acá van a ver un video que va a hablar acerca de justamente eso. A ver, vamos a ponerlo, me avisan si se ve. El boliche se juega en una mesa que... ¿Se escucha? Si no, voy a ponerle de nuevo para que puedan escuchar bien. Ahí va, 1, 2, 3. El boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Ahora te voy a enseñar. ¿Qué les parece? ¿Habrá entendido realmente el chavo acerca de cómo se juega boliche? Para nada, ¿no? Se ha imaginado otra cosa, otra historia según su edad, según su experiencia, según lo que él conoce, esas palabras que menciona, por ejemplo, don Ramón, ¿no? Los pinos para él no son justamente esas botellas, tipo botellas de plástico, no sé cómo se les llama, que están ahí, sino para él los pinos es los árboles, ¿no? Entonces le dio justamente su propia interpretación, su propia experiencia. Y a veces pasa también, no solamente pasa también en lo laboral, pasa también en la familia, ¿no? Que cada persona tenemos diferentes formas de interpretar alguna palabra, interpretar alguna oración, interpretar algún pedido, interpretar alguna comunicación. Y por eso que en la comunicación hay que asegurarnos que la otra persona nos entienda o nos haya entendido tal cual lo que nosotros hemos expresado. Voy a continuar contándoles cómo identificar esas barreras de comunicación que las tenemos siempre en todos lados. Por ejemplo, voy a proyectar por aquí, acá estoy. Acá están las barreras. ¿Qué tipo de barreras de comunicación tenemos? Y es bueno identificarlas, no solamente las que yo observo, sino también las que puedo observar en mi equipo o en un grupo de personas, ¿no? Las barreras de comunicación, primero son las personales, es decir, que pueden ser respecto a emociones o emocionales, donde la persona está distraída, de repente no está atenta a lo que le estoy comunicando, o de repente cuando estás muy molesto, ¿no? O la persona está muy preocupada, o la persona está muy ansiosa, que también hace que mi mensaje no llegue correctamente. Y por otro lado también están las fisiológicas, que también son barreras de comunicación, que puede ser la edad, ¿no? Que puede ser de repente por tipo de cultura, puede ser educación, ¿no? Puede ser experiencia que tenga la persona, que lo que tú le estés diciendo de repente no lo pueda comprender al 100%. Por otro lado, tenemos las barreras físicas, que se refiere a ruidos externos. Por ejemplo, yo puedo estar hablando con ustedes y de repente se escucha un ruido y ya no llegaron a copiar bien o a escuchar bien mi mensaje. O de repente estamos hablando y hay alguna interferencia con el internet y se corta la llamada. O de repente hay algún material malogrado, puede estar la computadora malograda, el teléfono malogrado, o de repente quiero comunicarme a través de algo y no hay ese material o esa barrera física, ¿no?
Y por otro lado son las semánticas, que está relacionada a idiomas, cultura, que solamente están en algún país. Y de ahí quiero aprovechar si hay algunos de otros países que nos puedan contar si les ha pasado algo así, ¿no? Parecido, que dices una palabra y en otro país significa otra cosa, ¿no? Y a veces eso de ahí nos genera también una cierta barrera. O de repente escuchamos una palabra que no comprendemos al 100% o la interpretamos de forma distinta. A veces incluso en el mismo lenguaje, ¿no? En el lenguaje hay muchas formas de interpretar, ¿no? Acá Valentina me comenta, ¿no? Que cuando ella llegó a Perú, pues sí, efectivamente Venezuela tienen otras, de repente otras interpretaciones. O cuando también vamos a otros países, desde, por ejemplo, en Perú, ¿no? También se pueden entender otros países. Si me voy a Chile, si me voy a Argentina, ¿no? Es más, creo que en Argentina, creo que boliche le dicen a las discotecas, ¿no? Y acá el boliche es a los bolos. Entonces es muy diferente, ¿no? En algunas interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hay que identificar también cuáles son esas barreras de comunicación que se dan a la hora que yo quiero expresarme de forma asertiva. Tengo que cuidar mucho mi lenguaje, tengo que asegurar que la persona entienda lo que yo le estoy diciendo, tengo que ver si esa persona está emocionalmente bien para poder decirle, ¿no? Si, por ejemplo, a veces pasa que, no sé si algunos de ustedes tengan hijos, pero yo he visto que cuando se ponen a llorar los niños, a veces el papá le habla y le habla, ¿no? Y le habla, pero el niño está tan lloroso, está tan inquieto, que por más que le hables, no te va a escuchar, porque está con una emocionalidad que no permite que tu mensaje llegue adecuadamente. Es por eso que es muy importante considerar la emocionalidad del otro para asegurar que mi mensaje vaya de acuerdo a lo que yo espero que se dé. Por eso siempre dicen de que no debemos de hablar cuando estamos molestos o cuando estamos muy tristes, ¿no? Porque no genera una buena comunicación. ¿Qué más podemos hablar acerca de lo que viene a ser la comunicación? Algo muy importante es acerca de los prejuicios. A veces vemos a una persona y ya le ponemos alguna etiqueta. Ya decimos, no, esta persona no va a poder. No, esta persona debe estar de repente muy aburrida. No, esta persona de repente es un tardón. Ya le estamos colocando, por solamente verlo, por la apariencia o por alguna conducta que ha realizado, ya le estamos dando alguna etiqueta, es decir, estamos dando alguna característica solamente por los prejuicios o los juicios que a veces tenemos también. Y eso también es una gran barrera de comunicación, porque no nos deja justamente comunicarnos de una forma asertiva. Les voy a invitar a ver este video que de verdad que nos deja mucha enseñanza para poder evitar que los prejuicios no nos impacte o nos deje de impactar a la hora de comunicar. A ver, voy a poner este video que es muy, muy bueno también. Me van a contar a ver qué les parece. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que
que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle sí que me daría miedo. Buenas, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Pareció. A veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios, por lo que podemos pensar. Vemos una persona y automáticamente pensamos que es de una forma, y eso también es parte de nuestro liderazgo, ¿no? Antes de juzgar, antes de darnos autorización para pensar sobre alguien, empecemos por un liderazgo en el cual nos enfoquemos en saber escuchar, en preguntar, en observar, ¿no?, cómo es la persona antes de poder dar un juicio o un prejuicio sobre esa persona. Busquemos también el tema de la tolerancia, de aceptar a la persona que es diferente, aceptar a la persona que de repente tiene otras habilidades diferentes a nosotros o distintas a nosotros. Y eso también vas a encontrar siempre en un equipo, no solamente en el equipo que esté bajo tu supervisión en algún momento, sino también en el equipo en el que tienes, ¿no? En el equipo con el cual tú trabajas, o también en la familia. Por eso es que cuando hablamos de liderazgo, siempre debemos empezar por nosotros mismos. Empezar por lo que debemos de cambiar, por lo que debemos de mantener y por lo que debemos de mejorar. Y sí, efectivamente, como dice Valentina, evitar los juicios, sobre todo cuando son algo físico, ¿no? Referido a la ropa, ¿no? O referido a solamente corporalmente, ¿no? Algo que también esto también es una barrera de comunicación. El prejuicio, yo podría decir que es una de las más grandes barreras de comunicación que hay. Porque nos sesgamos, porque no preguntamos, porque no nos acercamos pensando de repente que esa persona no nos va a traer nada positivo, ¿no? Y a veces, como dicen, ¿no? Un consejo hasta de un conejo. Hay que siempre buscar la forma de conocer a más personas, poder preguntarles, comunicarme asertivamente. Incluso hay personas que con el prejuicio se comunican de forma agresiva con alguien, ¿no? O de repente más pasiva con alguien de acuerdo al prejuicio, ¿no? Entonces hay que evitar eso para poder ser lo más asertivos posibles. Muy bien, Dora, estás reconociendo algo que es bonito porque ya vas a comenzar a evitar que estos prejuicios a veces nos limiten, ¿no? Y poder conocer más a las personas más allá de lo que ven nuestros ojos. Y para eso está justamente la comunicación. Continuando con lo que les voy contando, es que no solamente nos enfocamos en las personas con la escucha, sino también que hay un tema muy importante que ustedes siempre deben de considerar y de ir desarrollándolo para que puedan tener una mejor comunicación, que es justamente la empatía. ¿Han escuchado alguna vez acerca de la empatía? Es una herramienta muy importante dentro de la comunicación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder conectar con el otro.
La empatía está relacionada a que una persona pueda estar en los zapatos del otro. Siempre es conocido así, ¿no? Como colocarnos en la situación del otro, ponerse en la emoción del otro, en la situación, en poder sentir esa sensación de apoyarlo o de repente también orientar a esa persona, ¿no? Con mucha empatía. ¿Por qué? Porque hay que considerar la parte emocional, la parte cognitiva y el cambio de perspectiva. Desde lo emocional es reconocer la emoción que está en la otra persona para poder comunicarme. La parte cognitiva es cómo yo voy a comprender, o mejor dicho, comprender las razones por las que la persona se siente de una forma y, por supuesto, ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo desarrollo yo la empatía? Escuchando, teniendo mucha apertura a lo que la persona me puede decir o la persona que estoy observando está realizando, ¿no? Evitar los prejuicios o los juicios que tenemos. Observar, preguntar también y, sobre todo, ofrecer ayuda. Esas son, digamos, como unas formas de tratar de ser siempre empático. No solamente en lo que yo digo, sino también en lo que yo hago, siendo empático, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto a lo que viene a ser empatía? Les he traído un material que les va a ayudar también a identificar cómo ser más empáticos, colocando a la persona en el centro. Por ejemplo, tú quieres ser más empático, ya sea con algún grupo de personas o de repente con una persona en particular, tienes que poner a la persona en el centro, como en esta imagen, y comenzar a ponernos en el lugar de esa persona y deducir o pensar qué es lo que esa persona siente, cuál es su preocupación principal, a qué aspira, qué inquietudes tiene, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que ve? Es decir, qué es lo que esa persona puede observar de sus amigos, puede observar de su entorno, ¿no? O de algún tema en sí, ¿no? Algún contexto. ¿Qué es lo que también oye? Es decir, tienes influencia en la persona. Puede ser de repente algún amigo, algún jefe, u otras personas que influyen en esa persona, ¿no? También, ¿qué es lo que dice, qué es lo que hace? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cuál es el comportamiento hacia los demás? Y reconocer cuáles son sus esfuerzos y resultados, es decir, cuáles son sus miedos, frustraciones, obstáculos, que no le permite de repente avanzar. Y resultados, deseos, necesidades, medidas de éxito o obstáculos. ¿Para qué? Para que nos ayude a descifrar toda esta información que en realidad demora, y yo lo he trabajado en varias ocasiones, no solamente a nivel personal, sino también a nivel laboral. Por ejemplo, para el tema de atención al cliente, se utiliza mucho poniéndole al cliente en el centro. Pero también lo usamos mucho para poder saber cómo poder mejorar en el tema de la comunicación con alguna persona en particular o con algún grupo de personas en particular. Yo les invito a que ustedes puedan desarrollar este mapa de la empatía y pongan en el medio a la persona que quieran ustedes comunicarse mejor, porque va a ayudar a poder ponerse en el lugar del otro y poder hablarle la próxima vez con mayor empatía, cuidando mis palabras, cuidando también qué es lo que voy a decir y también siendo coherente con lo que yo voy a decir. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta con este mapa de la empatía? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Primera vez? Cuéntenme en el chat. Porque este mapa de la empatía en realidad se puede utilizar para muchos contextos. También si, por ejemplo, tú quieres ponerte un poquito en el lugar del otro, puede ser tu familia, tus hijos, el hermano, la mamá, el papá, la abuelita, ¿no? Nos ayuda a poder plasmar de repente en una hoja, ¿no? Y poder analizar un poquito más a profundidad a la persona con la cual yo siempre interactúo. Y ahí me dice Sakura, ¿funciona entre empresas? Sí, Sakura. Yo lo he manejado en empresas de tecnología, lo he manejado en empresas farmacéuticas y lo he manejado en empresas de venta directa. Lo he manejado dentro del cliente, es decir, para qué clientes ellos quieren ponerse en el lugar del cliente, o también para poder trabajar sobre grupos de trabajo. Es una muy, muy interesante forma de poder llegar a ponernos en el lugar del otro y que nos ayude también a crear estrategias de comunicación, estrategias de trabajo, que nos ayuden a poder, con mucha empatía, poder comunicarnos mucho mejor, ¿no?
hasta acá, si no hay más preguntas, voy a seguir avanzando. Entonces voy a profundizar ahora en la escucha activa. Y hay una gran diferencia entre lo que es oír y escuchar. Oír es un requisito para escuchar, pero no es una condición de la escucha. ¿Qué quiere decir? Ahorita, por ejemplo, si ustedes se ponen a oír, valga la redundancia, ¿qué es lo que escuchan? Yo, por ejemplo, ahorita estoy escuchando la avenida, ¿no? Cómo pasan los carros. Eso es oír. O puedo oír de repente el video, ¿no? Estoy escuchando el video, el ruido del video. Ustedes, por ejemplo, ¿qué están escuchando? ¿Qué están, mejor dicho, qué están oyendo? Es muy diferente. Oír es como tú pones la predisposición de solamente, ya sea escuchar el ruido, oír de repente algún... Sí, pues mayormente son los ruidos o lo que tenemos alrededor, el sonido de algo. Cuéntenme ahí qué es lo que pueden estar escuchando, aparte de mi voz, por supuesto. De repente por ahí escuchan otros ruidos, ¿no? Que eso es prácticamente oír. Pero escuchar ya está implicado no solamente el oír, sino también interpretar lo que el otro dice. Por eso es que es importante que mientras no haya interpretación, no hay escucha. La interpretación es el corazón de la escucha. Si yo escucho a alguien me está hablando, y yo solamente estoy oyendo, ¿no? No voy a captar ningún mensaje, o no voy a interpretar bien o de una forma adecuada lo que esa persona me está diciendo. Entonces, es muy importante que a la hora que yo escucho, una escucha activa siempre está conformada por oír, escuchar e interpretar. Y sobre todo la interpretación es el corazón de la escucha. Oír es importante, pero escuchar ya implica más la interpretación de lo que la persona me está diciendo. Hasta acá, ¿todo bien con la escucha activa? ¿Habían escuchado alguna vez la escucha activa? Valga la redundancia. Hay que ver cómo la practicamos. A veces pasa que alguien nos quiere contar algo, alguien nos quiere decir algo, pero yo no suelto la computadora, o yo no suelto el celular, o yo corporalmente estoy escuchando, pero estoy de repente haciendo cosas, lavando los platos, moviéndome. Entonces, ¿cuándo realmente yo estoy haciendo una escucha con interpretación? ¿Qué quiere decir interpretación? De poder entender, comprender, escuchar claramente a la persona y sobre todo preguntar, indagar, ¿no? Implica mucho más que solamente oír. Entonces, la idea es que nosotros podamos aplicar la escucha activa con esta fórmula, que viene a ser escuchar. Escuchar es igual a oír más interpretar. Eso de ahí es lo básico. Hay que siempre interpretar para hacer realmente una escucha activa. Ahora, ¿cómo aplico la escucha activa en la comunicación? Primero, escuchando, es decir, dando acogida a lo que me van a decir, prestando atención, no solamente atención de cuerpo, es decir, corporalmente, estando presente, sino también con la mente. La atención no solamente es si yo estoy mirando a la persona a la hora que me habla, sino también la atención está referida a si mi mente está enfocada en la persona, o la persona está que me habla y yo estoy pensando en lo que voy a hacer más tarde, o estoy pensando en mi examen de mañana, y estoy pensando en otras cosas, ¿no? Y algo importante es siempre esperar una respuesta. ¿No les ha pasado que de repente hablan con alguien y esa persona habla y nunca te da chance de que tú puedas decirle algo, comentar algo o mencionarle algo? ¿No? Cuando pasan esas cosas a veces no da ganas mucho de hablar con esa persona porque al final uno se siente como que no importa lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú opines, ¿no? Entonces hay que comenzar a cuidar mucho la escucha en la comunicación. Es más, hay personas que a veces no escuchan mucho, ¿no? Se quedan hablando y se olvida de escucharte a ti, ¿no? O de repente hay que reconocer también si uno a veces habla mucho y no sabe escuchar, ¿no? Ahora, dentro de la escucha hay que también considerar el corroborar. Si alguien me está diciendo algo, hay que corroborar lo que me está diciendo, lo que estoy yo interpretando, para evitar malos entendidos, para evitar que de repente no se comprendió bien, ¿no?
y sobre todo indagar y preguntar dudas acerca de la información recibida. Y expresarme mediante una comunicación asertiva, digo lo que quiero también decir, o lo que yo opino, lo que yo creo, ¿no? O alguna sugerencia para la persona que estoy escuchando. Entonces, acá estamos hablando realmente de una verdadera comunicación. Esto es lo que interpreta o lo que viene a ser una comunicación efectiva o una comunicación asertiva. Está enfocado mucho en qué es lo que digo, cómo lo digo, cuándo le digo, a quién le digo, y sobre todo, el poder corroborar, el poder interpretar lo que me está diciendo esa persona. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta con respecto a la escucha activa? Hasta acá, ¿quién me puede contar en el chat qué temas hemos visto? Hemos visto acerca de la comunicación, ¿qué más? A ver, pónganme en el chat. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Porque esta parte es muy importante para poder entender cómo avanzar con la comunicación. Barreras de comunicación, el mapa de la empatía. Hemos visto que hay que eliminar los prejuicios. Hemos visto también las barreras de comunicación, los tipos de comunicación, que son 3, ¿no? La comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación asertiva. Y nuestro foco es en temas de la comunicación asertiva. Las competencias de un líder perfecto, sobre todo identificar cuáles son las competencias que yo ya tengo y cuáles son las competencias o características que yo quiero mejorar. Muy bien. Y algo importante. ¿Qué es lo más importante en la escucha activa? La interpretación, el oír o el expresarme. En la escucha, muy diferente es la comunicación de la escucha. ¿Qué es más importante en la escucha activa? La interpretación, el expresarme o el escuchar. La interpretación. Recuerden, es muy importante, lo más importante de la escucha activa es cómo yo interpreto lo que me están diciendo. Y obviamente interpretar va mucho más allá, ¿no? Bien, entonces continuamos. Muy bien, estamos sumamente atentos. Yo creo que el examen va a ser, pero lo van a hacer a ojos cerrados, ¿no? Porque están muy atentos y estamos comprendiendo acá todo lo que estamos repasando juntos. Entonces, vamos a seguir enfocándonos en la escucha activa, que la idea es poder decir lo que queremos decir de una forma adecuada, de una forma directa, de una forma que cuide mucho a la persona que va a recibir el mensaje. Entonces, son 3 pasos para poder tener una escucha activa. El primero es la aceptación, es decir, es el momento en que se recibe el mensaje y se perciben los gestos corporales y se procesa toda la información, evitando elaborar los juicios. Luego de eso es clasificar e interpretar. Este paso implica separar el contenido de la información emocional para analizarlo, es decir, qué es lo que me está diciendo esa persona y yo voy a comenzar a clasificar, a interpretar lo que esa persona me está diciendo. Y una vez que ya yo lo estoy interpretando, clasificando, ordenando un poco en mi mente mientras lo que me está comentando esa persona, yo le doy un feedback o una retroalimentación. Es decir, le demostramos a la persona que realmente le hemos prestado atención, que realmente lo hemos escuchado y que realmente nos interesa su tema, ¿no? ¿Cómo puedo yo mostrar que estoy mostrando interés? Es parafraseando una oración, por ejemplo, y también dando refuerzos positivos de lo que me dicen, ¿no? Por ejemplo, comprendo, te entiendo, claro, sí, tienes razón, ¿no? Comenzando a darles mensajes para que esa persona también sienta que está siendo escuchada. Ahora, ¿cómo dar feedback? Acá les traigo también una técnica muy interesante que nos habla acerca de feedback. ¿Qué quiere decir feedback? Es la retroalimentación que yo le puedo dar a una persona. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo voy a dar yo esa interpretación. Lo primero que yo debo de hacer es primero reconocer a esa persona qué es lo que hace bien, qué aspectos voy a destacar de esa persona. Luego voy a ofrecer a esa persona
qué necesita de mí, ¿no? Y sobre todo describir la situación para poder entender un poco mejor cómo es que esa persona está pasando, mejor dicho, para yo poder saber también qué es lo que ha pasado en esa situación. Pedir, por ejemplo, qué haremos al respecto para que esto mejore, y acordar y agradecer es a qué acuerdo quiero llegar. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero darle un feedback a un compañero mío porque está llegando tarde siempre y yo necesito que esa persona llegue temprano o llegue puntual. Entonces, si yo voy de frente y le digo, oye, estás llegando tarde, ¿no? Y de frente le digo, sin reconocer nada primero en esa persona, no voy a dar un feedback asertivo. Entonces, ¿cómo lo armaría? ¿Cómo lo diría? ¿No? Primero, reconocer. Jorge, considero que tú das muy buenos aportes al equipo, por ejemplo. Y ahí estoy resaltando a esa persona, ¿no? Algo positivo, algo sumamente importante para esa persona. Entonces, primero me enfoco en qué es lo que voy a destacar. Luego, ofrecer. Por ejemplo, le digo, es muy importante que tú estés en el equipo. Por eso es necesario que tú llegues temprano o llegues a tiempo. ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí es el pedir. ¿Cómo te puedo yo ayudar? ¿O qué haremos al respecto? Y luego, acordar y agradecer. ¿Crees tú que a partir de la próxima semana puedas llegar unos 10 minutos antes para poder coordinar lo que debemos hacer? Y la persona ahí te va a decir, sí, no, en realidad, ¿sabes qué, Natalie? No puedo llegar 10 minutos antes. Puedo llegar unos 5 minutos antes. ¿Está bien? Yo le digo, bueno, no, sí, de acuerdo, ¿no? En realidad haz el esfuerzo para llegar a las 10 minutos antes para que nos puedas ayudar de una forma más óptima, ¿no? Entonces ahí comienzas a hacer un acuerdo primero. Pero la mejor forma de poder dar feedback siempre es empezar resaltando algo positivo, ofrecer o preguntarle también el motivo de por qué está llegando tarde y también ofrecer cómo le puedes ayudar. Yo tenía un jefe que en alguna situación me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llamar por teléfono para que puedas llegar, no te quedes dormida, porque creo que tenía que llegar a las 6 de la mañana, algo así. Y yo tenía miedo de quedarme dormida. Entonces yo le comenté, tengo miedo de quedarme dormida. Y él me dijo, entonces te llamo. Y ya, ayuda a que eso de ahí puedas también de alguna forma aportar a la persona a que pueda mejorar en algún aspecto, ¿no? Acerca de feedback, en realidad hay varias metodologías. Esta de acá es la que yo considero que es la más fácil de acordarnos y sobre todo una de las más completas. Y hablando del feedback, hablando de la comunicación, acá quiero que vean este video que es muy gráfica a veces lo que asumimos a la hora de comunicarnos. Voy a presentar, un ratito, quiero que estén atentos a ese video porque en realidad sí nos demuestra todo lo que a veces no consideramos. A ver, voy a buscar. Creo que es este. Me dicen si se ven. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escuchan? Ya. Ok, entonces vamos a ver este video. Perdón. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Perdona, ¿tienes fuego? Sí.
Bueno, acá sí, obviamente que llega a ser un poquito el extremo, ¿no? Pero a la vez nos dice cómo es que a veces pedimos algo o decimos algo y asumimos que la otra persona va a entender o va a interpretar lo que estamos pidiendo. ¿No les ha pasado de repente que estás pidiéndole algo a alguien y asumimos que esa persona ya comprendió, que esa persona me entendió, o que esa persona, o lo que esa persona debería de hacer? A veces asumimos, ¿no? Ya sea en el trabajo o en la escuela, donde estamos, queremos que la persona nos entienda y asumimos que esa persona haga acciones por solamente entender lo que yo le estoy diciendo. Y este video en realidad demuestra que asumimos, ¿no? Por ejemplo, le pide, ¿tienes este fuego o tienes encendedor? Sí, pero no decimos, ¿me puedes prestar por favor tu encendedor? No, a veces no decimos las palabras completas o asumimos que la otra persona nos va a entender. Y eso a veces nos limita a la hora de una comunicación asertiva. Yo les invito a que también se pongan a pensar cómo está haciendo su comunicación con las demás personas. Mi comunicación está siendo pasiva, está siendo agresiva o estoy siendo asertiva en algunos momentos. ¿Qué barreras de comunicación tengo con mi equipo, con mi familia, con mis compañeros? Aparte de eso, también enfocarme en los prejuicios o los juicios que a veces tengo a la hora de conocer a alguien o acerca de algunas personas. Y eso también hacen de que yo no quiera comunicarme de una forma correcta. Hasta acá vamos ahora a enfocarnos en lo que viene a ser el facilitadores de la comunicación, es decir, algunos tips, algunas recomendaciones que les vamos a dejar para que ustedes las consideren a la hora de poder comunicarse con los demás. Entre ellas es siempre tener en cuenta el contexto, el mensaje y la forma de lo que yo voy a decir. Es decir, si la persona, primero enfocarnos en el contexto, ya sea el horario, ya sea el lugar, ¿no? Que ayude a que yo pueda comunicarme con esa persona, o el medio también. De repente hay personas que no les gusta que les llames por teléfono, o hay personas que de repente prefieren escribir antes que hablar, ¿no? Entonces hay que también conocer mucho el contexto y conocer a la persona para poder hablar con esa persona de una forma efectiva. Cuidar el mensaje, empezando siempre por algo positivo, por algo que la característica principal de la persona, y también la forma en cómo lo voy a decir. Lo voy a decir de una forma asertiva, de una forma pasiva o de una forma agresiva. Obviamente voy a optar por la forma asertiva de comunicar. Elegir siempre el momento y el lugar adecuado. Recuerden también que cuando yo voy a dar feedback o voy a reconocer a una persona, voy a decirle algo a una persona, hay que también tener en cuenta el momento y las personas que están alrededor. Siempre dicen de que cuando tú vas a reconocer a una persona, hay que hacerlo en público. Pero si le vas a dar un feedback o una corrección, se corrige en privado. Igual pasa con los hijos, ¿no? A veces veo mamás que los corrigen en público, ¿no? Y a veces el niño se siente más intimidado. Entonces hay que siempre buscar la forma de reconocer en público y corregir en privado. Igual también con los equipos de trabajo, o igual con tu compañero. Procura hablar cuando estés en un estado emocional positivo, ¿no? Es decir, a veces estamos tan sesgados con la emocionalidad que podemos decir algo que de repente no estamos muy convencidos. O también por el contrario, en un estado emocional negativo, que de repente hace que no digamos las cosas de una forma correcta. Hay que cuidar mucho la parte de la emocionalidad. Escuchar activamente las razones y argumentos para establecer un vínculo de atención con la persona. Recuerden que la más importante de la escucha es la interpretación. Y por otro lado, procurar siempre mostrarte involucrado en lo que la persona te dice. Y así como demostrar también que sabes ponerte en el lugar, ¿no? Siempre buscar la forma de que esa persona se sienta con confianza contigo, que quiera de repente sentir ahí las ganas de querer contarte algo, decirte algo. Siempre realiza preguntas, no te quedes solamente con la información que te dice. Si tienes alguna duda de lo que te está comentando, realizar preguntas que ayuden a que la persona se pueda expresar más y darte más información para que tú tengas el contexto o la situación más completa. No te olvides de expresar siempre tus deseos, tus sentimientos, opiniones respecto a algún tema, ¿no? Para crear un ambiente de confianza y, por supuesto, utilizar mensajes consistentes que ayuden a que, por ejemplo, no puedes decir tú a una persona que llegue temprano como tú también llegas tarde, ¿no? Tiene que haber siempre
coherencias en tus mensajes y en lo que tú quieres también dar, porque recuerden que el líder siempre lidera con el ejemplo. Y algo importante, ya como para ir cerrando antes de pasar a la parte de preguntas, es no digas todo lo que piensas, pero siempre piensa todo lo que dices. El líder cuida mucho sus palabras, el líder cuida siempre cómo lo va a decir, qué es lo que va a decir. Por eso que el líder siempre se busca la mejor forma de poder comunicar a las demás personas y sobre todo que las conoce, las interpreta, busca lo mejor de esa persona y también da feedback. Sobre todo que ese feedback ayuda a que sea constructivo y no un feedback destructivo, ¿no? Que desanime a la persona, que desmotive a la persona en lo que está diciendo. Hasta acá, ¿alguna pregunta con los temas que hemos visto? ¿Cuál es el tema que más les ha gustado? O si tienen alguna pregunta puntual acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Estoy dejando siempre unos minutos más para poder hacer preguntas y también poder ahí abrir el micrófono y contarme alguna situación o algo, alguna recomendación que ustedes necesiten. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo para decir? ¿Alguna duda que tienen de repente al tema? ¿O todo bien, todo claro? Recuerden que en esta semana se viene el examen, así que aprovechemos en reforzar. Recuerden que ahí les voy contando, ahí les voy pasando algunas cosas que tienen que tener en cuenta para no solo para el examen, sino obviamente para ustedes. Es que siempre hay que tener las características de liderazgo en nuestra mente, comenzar a identificar cuáles son las que debemos de mejorar, cuáles son las que debemos de mantener, ¿no? Como por ahí creo que también me pidieron hacer un FODA, ¿no? Un FODA personal que a veces nos ayuda a identificar mucho mejor nuestras oportunidades de mejora. Voy a compartirles también los videos para que ustedes también lo tengan, lo voy a compartir ahora en el chat, para que ustedes tengan el material. De repente si lo quieren usar con su equipo, quieren de repente utilizarlo para alguna ocasión. Y los que tengan alguna pregunta, aprovechemos este espacio para poder justamente, por ahí creo que alguien levantó la mano, me pareció. No logro divisar a la persona que levantó la mano. Ahí está, creo que Sakura aquí, creo que sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí, buenas tardes. Gracias por la clase. Una consulta. ¿Cómo se puede ejercer, cómo se podría ejercer el liderazgo en familia? O sea, donde hay hermanos, los papás, y a veces hay esos temas de, no sé, debilidad en la comunicación entre todos. En mi caso, por ejemplo, a veces siento que cuando trato de, digamos, de reunirlos y conversarlo, hablarlo, entonces salen cada persona suelta, digamos, distintos temas, ¿no? Y entonces he notado que a veces he optado por enviar, digamos, por un mensaje de WhatsApp, que quiere comunicar, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? y digamos, posterior a ello, ¿no? Y ya... Ahí creo que no sé si se cortó un poquito Sakura, pero qué bueno que traes este tema, porque realmente el tema de liderazgo, no solamente como les comenté, es fuera de casa, sino también empezar por casa, cómo es mi liderazgo. Yo te sugiero de que cuando quieras de repente tener ahí el grupo de opiniones que puedan tener diferentes hermanos o en la familia en sí, primero escuchar a todos qué es lo que opinan, cuáles son sus temores, sus frustraciones, qué es lo que les preocupa más, qué es lo que ellos de repente tienen en mente, para poder saber en qué tienen lo mismo, en la misma forma de pensar y cuáles son las diferencias que tienen. Porque me imagino que sí hay puntos en común y también hay puntos en los cuales están diferentes, pensando diferente, ¿no? Con los puntos en común está perfecto porque ahí puedes hacer acciones. ¿Okay? En eso estamos de acuerdo, entonces acá vamos a comenzar
a hacer acciones con respecto a nuestros puntos acordados. Con los puntos diferentes o las discrepancias que puede haber, ok, ¿cuáles son los pros y los contras de realizar esa acción, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más favorables, los que nos darían de repente un mayor beneficio a todos? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen de realizar esa acción y por qué? Y comenzar a debatir tema por tema. Yo sugiero que no debatan todos los temas a la vez, sino que se enfoquen siempre en debatir tema por tema. Abren un tema y lo cierran. Ponen ahí acciones responsables, en cuánto tiempo, y eso nos va a ayudar o les va a ayudar a que se puedan ordenar un poco más y puedan trabajar en equipo. No necesariamente que el líder se cargue de todo. El líder también se debe saber delegar, debe saber organizar al equipo para que puedan avanzar y puedan hacer diferentes funciones de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a los recursos. Entonces, no es que haya una receta mágica para poder ejercer el liderazgo, pero sí una orientación, como te comenté, de comenzar a identificar, avanzar con los puntos ya en común y comenzar a desagregar y a comenzar a investigar un poco más los puntos en los cuales todavía no están en algún acuerdo. Bien, ¿tenemos algún tiempo más para alguna pregunta? O si no, doy al pase al equipo de ITEC para que puedan siempre darles ahí alguna información adicional. ¿Me cuentan ahí un ratito? No se vayan a desconectar todavía porque tenemos ahí el equipo de ITEC que les va a dar alguna información adicional.